Muchas gracias por la presentación, buenos días a todos. Es un gusto, es un placer para nosotros estar aquí con ustedes una vez más. Muchos de ustedes ya los conocemos. Y vamos a dividir la charla en dos partes. La primera parte voy a hablar yo, después la segunda va a hablar Paula, mostrando también algunas estadísticas. Así es. Bueno. ¿Cómo redescubrir para este tiempo el sentido y el valor de la familia? Y empiezo con algo muy sencillo y que todos conocemos, no es ninguna novedad, ya lo sabemos todos, pero es tan importante que me parece que es indispensable tenerlo como base de toda la reflexión. Y es que el camino para redescubrir el sentido y el valor de la familia o de otras realidades, ¿sí?, es siempre, primero y principalmente, el ejemplo concreto. Lo decía recién Juan Manuel, ¿sí?, el testimonio de personas que viven la familia y su sentido en profundidad, y con alegría, y con belleza, se podría decir, ¿sí? Entonces, yo creo que eso lo tenemos que grabar muy, muy, muy hondo en nuestro corazón, ¿no?, porque es la clave. Todo lo demás depende de eso, todo lo demás que vamos a decir depende un poco de eso, ¿sí? Si somos capaces de vivir auténticamente el sentido de la familia, de vivirlo profundamente, ¿no?, entonces eso necesariamente se irradia y ayuda a los demás también a redescubrirlo, ¿sí? Eso pasa con todos los valores, eso pasa con todos los ideales, ¿sí? Se transmiten mucho mejor cuando se los ve ejemplificados, cuando se los ve en personas concretas, ¿sí? Porque cuando uno realmente encarna un valor, ¿sí?, lo hace carne propia, lo vive, ¿no?, entonces lo irradia, quiera o no quiera, ¿sí? Uno irradia ese valor que está encarnado, ¿sí? Ahora, el que esto haya que hacerlo con el ejemplo concreto y sobre todo con el testimonio, no quita el valor y la importancia de la inteligencia y de la palabra. ¿Sí? Primero, porque para vivir bien hay que entender bien. Entender bien no es poder expresarlo con palabras complicadas. No. Entenderlo bien es haber captado uno, ¿no?, el sentido profundo de una cosa. Eso es entender bien, ¿sí? Y segundo, porque además de vivirlo, en ciertas ocasiones es importante también acompañarlo con la palabra, es decir, saber explicarlo, saber exponerlo, ¿sí?, a los demás. Y para saber explicarlo y exponerlo conviene entonces haberlo reflexionado suficientemente. Por eso que también, ¿sí?, la inteligencia tiene que preceder y acompañar el testimonio, ¿sí? Bien. Ahora, todo esto exige una serie de supuestos. Yo voy a mencionar uno, que es el tema que me pareció importante reflexionar ahora. Un presupuesto que exige de parte nuestra, de parte de todos nosotros, que exige una conversión, ¿sí? El cristiano tiene que permanentemente convertirse, ¿no? La verdadera conversión del corazón, ¿sí?, es ajustar nuestro corazón, ¿sí?, a lo que Dios quiere de nosotros. Y nunca lo hemos logrado plenamente, nunca lo vamos a lograr 100%. Entonces es como que es necesario permanentemente replanteárselo, ¿no?, y ajustar. Ajustar el corazón es ajustar la mirada y los sentimientos. No solo los sentimientos, ¿sí?, la mirada y los sentimientos, las dos cosas, ¿sí? Entonces, cada tanto nos paramos, nos detenemos, ¿sí?, reflexionamos. ¿Estoy mirando bien? ¿Estoy viendo bien? ¿Sí? Porque si estoy viendo bien, entonces mis sentimientos se ajustan mejor a lo que el corazón de Dios quiere para nosotros. Mi corazón, ¿sí?, está en armonía con el corazón del Señor, ¿sí? Pero para eso necesito también que mi mirada vea las cosas como las veo, ¿sí? Bueno, para esta conversión yo les propongo seguir una idea de Romano Guardini. Romano Guardini es un autor conocido por la gran mayoría de ustedes seguramente, ¿no? En un libro que se llama Una ética para nuestro tiempo, en realidad que en castellano lleva el título Una ética para nuestro tiempo, él desarrolla
una serie de virtudes, ¿sí?, que constituyen, según su explicación, ¿no?, un poco el núcleo de la ética, de la moral cristiana, ¿sí? Pero antes de desarrollarla, hace un prólogo de 2 páginas y media, brevísimo ese prólogo, pero tan denso, tan profundo, que a mí siempre me impactó mucho y creo que da para reflexionar, ¿sí? Yo les leo una parte, un párrafo de ese prólogo. Dice así, ¿no? En la obra de Platón sobre el Estado, en aquel pasaje donde Sócrates expone cómo en el bien la verdad suprema se identifica con lo divino, Glaucón, su joven oyente, responde prorrumpiendo extáticamente: ahí hablas de la más alta belleza. La filosofía de Platón, sigue comentando Guardini, ha mostrado que el bien se identifica con lo divino, pero que, por otra parte, su realización lleva al hombre al logro de su propia condición humana, al hacer surgir la virtud, que significa vida perfecta, libertad y belleza. Todo esto tiene validez para siempre, incluso para el día de hoy, dice Guardini. Guardini lo está escribiendo hace como 50 años, ¿sí?, pero se podría repetir exactamente lo mismo de hoy. Guardini es uno de esos autores que, como ve en lo profundo, ve 50 años antes que nosotros lo que hoy está aflorando a la superficie. La frase central es la que sigue, ¿no? Dice Guardini: la doctrina moral se ha vuelto excesivamente doctrina de lo prohibido. Estas consideraciones, este libro que él escribe, quieren hacer justicia a la soberanía viva, la grandeza y la belleza del bien. Con demasiada frecuencia se ve la norma ética como algo que se impone desde afuera a un hombre rebelde. Aquí el bien ha de entenderse como aquello cuya realización es lo que de veras hace al hombre ser hombre. El joven Glaucón, ante las palabras de su maestro, se sintió poseído de un éxtasis de veneración. Este libro lograría su propósito si el lector percibiera que el conocimiento del bien es motivo de alegría. Ese es el prólogo de Guardini, o una partecita del prólogo de Guardini, ¿sí? La idea central: la doctrina moral se ha convertido, la hemos convertido excesivamente en doctrina de lo prohibido. La hemos reducido y la hemos tergiversado, ¿sí? ¿Qué es moral? No matar, no robar, no mentir, no fornicar. Robar es no hacer determinadas cosas. Es reducir excesivamente la moral, esa, y por lo tanto tergiversar su sentido. ¿Por qué? ¿Sí? Porque moral es esencialmente el camino que el hombre tiene para realizarse, para llegar a su plenitud, para llegar a su felicidad, ¿sí? Y esto lo logra cuando ve el bien, cuando se enamora de la belleza del bien y entonces la vive, la encarna y camina hacia eso. Por supuesto, Guardini lo dice, ¿no? No es que no haya que prohibir, que no haya que decir que no a nada, no, prohibido prohibir es una contradicción además, ¿no? No, las prohibiciones se mantienen, por supuesto que no hay que matar y que no hay que robar, etc. Pero solo tienen sentido si yo veo lo positivo que hay detrás, ¿sí? Entonces, primero es captar la importancia, la dignidad de la vida humana. Y es captar la dignidad e importancia de la vida humana lo que me hace entonces abrir los ojos y decir, bueno, tengo que respetarla, la vida humana, tengo que respetar la vida del otro. Captar entonces, ¿no?, la vitalidad y fecundidad de la verdad, por la cual entonces no debo mentir, etc. Es lo bueno y lo positivo, ¿sí?, lo que me atrae y lo que da sentido en todo caso a las previsiones, ¿sí? Por eso yo insisto, no es que desaparezcan las previsiones, no es que no se pueda hablar más de pecado, ¿no es cierto? Pero la palabra tiene sentido si se entiende bien qué significa, ¿no?, y si la ve en relación a lo positivo, ¿sí? Un maestro nuestro en filosofía, el doctor Comar, insistía siempre, ¿sí?, en el verdadero sentido de la palabra pecado y de su etimología, ¿no? En griego, hamartía es la palabra que tiene. Y hamartía significa literalmente desacierto, ¿sí? No acertar, fallar, ¿sí? Uno tira al blanco y no acierta.
El pecado es aquella acción en donde no acertamos con aquello que nos hace felices, que nos hace crecer como personas, perfeccionarnos como personas. No acertamos, ¿sí? Entonces, ¿sí? Para entender bien el sentido del pecado hay que entender bien, bueno, cuál es el blanco, qué es lo que tenemos que sí hacer, ¿sí? Por lo cual entonces lo demás, lo que nos aleja de eso, es desacierto, ¿sí? Por eso también, ¿sí? Sí. Después hay PowerPoint de la otra parte, de mi parte no. De mi parte no. Este es exclusivo. Si quieren sí les dejo una copia de los textos, ¿sí? Eso sí, con todo gusto, ¿sí? Bueno, hoy me enteré de otra cosa más, es un detalle pero también, que en realidad la palabra latina, peccare, tiene la misma raíz, ¿sí? Yo no lo sabía, pero hoy busqué, justamente profundizando y reflexionando un poquito más para la charla, peccare con dos C, ¿no? Significa desacertar, fallar el tiro, ¿sí? Uno falla el tiro, entonces no acertó con aquello que realmente lo puede hacer crecer y acercar, ¿sí? A la belleza del bien y por lo tanto a la propia felicidad, a la propia realización, etc. Bueno, eso es la base, eso es muy importante. Sinceramente, creo que entender bien esto nos obliga a una conversión interior. Por lo menos a mí me obligó y me sigue obligando a una conversión interior, ¿sí? A replantearme siempre el sentido de lo que, por ejemplo, de lo que enseño, ¿cierto? El sentido de lo que vivo, lo que intento vivir, el sentido de mis confesiones, ¿sí? Cuando me acerco al sacramento de la reconciliación, cuando hago mi examen de conciencia, ¿no? Porque cuando hago mi examen de conciencia, ¿sí? Entonces yo tengo que pensar, tenemos que pensar. ¿Sí? El examen de conciencia no consiste solamente en ver, bueno, qué pecados cometí, cuántas veces fallé y me equivoqué, sino también, entonces, cuánto voy creciendo, cuánto me voy acercando al fin, al bien, por lo tanto a Dios, cuánto me voy acercando en mi vida. De la última vez hasta ahora, crecí algo, que es 1 centímetro, 1 milímetro, ¿no? Crecí en mi capacidad de, por ejemplo, ¿no? De amar, de dar a los demás, de honestidad, de sinceridad, en cada una de las virtudes. Es una conversión, es un ir ajustando la mirada y los sentimientos, ¿no? Las dos cosas, ¿sí? Al verdadero sentido de lo que Dios nos pide en nuestra vida cristiana, ¿sí? Bueno, este cambio de mentalidad, ¿sí? Esta conversión, ¿sí? Es necesario aplicarla, por supuesto, a los temas relacionados con la familia, ¿sí? Con la moral matrimonial, con la moral sexual, con el amor, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos que tratar de entender desde el ángulo positivo esto. Confieso que, bueno, hace muchos años que enseño, ahora casi exclusivamente en la universidad, antes enseñaba mucho también en colegios secundarios, ¿sí? Pero tanto antes en colegios secundarios como después en la universidad, muchas veces me tocó hablar de moral sexual, ¿sí? Y sí, digamos que me enfocaba e insistía, ¿sí? En las desviaciones, por decir así, en lo que está mal, ¿sí? Siempre me preocupó mostrar por qué estaba mal, no decir simplemente esto está mal, ¿no? Mostrar por qué está mal, ¿sí? Pero de unos años a esta parte es como que me doy cuenta que fui como cambiando mi mentalidad, y cambiando mi mentalidad quiere decir tratando de, en cambio, subrayar mejor lo que está bien, es decir, cuál es el ideal, qué significa amar, qué sentido positivo tiene la sexualidad, ¿no? Como una capacidad humana muy especial, ¿sí? En orden a la vocación última del hombre, que es el amor, ¿sí? La sexualidad es como un camino especial para expresar la entrega total a otra persona, una entrega total y exclusiva, ¿sí? Y por lo tanto para amar más, ¿sí? Y entonces mi sensación cuando fui haciendo este cambio interior, mi sensación ahora era otra, cuando enfrentaba a los jóvenes y veía que muchos estaban en otro camino, mi sensación era
no tanto de acusarle mentalmente o con el alma, ¿no? Sino más bien de pensar, qué lástima, no se dan cuenta de lo que se están perdiendo. No se dan cuenta en qué medida por ese camino se pierden lo mejor, lo más profundo, lo más sabroso del amor humano y también de la sexualidad humana, ¿sí? Porque la sexualidad humana, vivida superficialmente, ¿sí? Vivida simplemente como satisfacción de la inclinación del momento, etc., en el fondo pierde su belleza mayor, su sentido más profundo, el gozo más profundo también. Porque yo creo que tanto los programas de televisión como las películas, las revistas y la mentalidad cultural actual, ¿sí? sobre el sexo, ¿no? El pecado mayor que comete es no mostrar lo que viene después, no mostrar lo de antes, que tampoco es muy delicado, etc. Pero es no mostrar lo que viene después. Es decir, es mentirnos, es engañarnos, ¿sí? Porque digamos que la película lo que muestra es que al muchacho le trajo a la chica le sonrió, etcétera, etcétera, y a las 2 horas ya están en la cama, ¿no es cierto? Pero ¿y después? El tema es a dónde lleva eso, ¿no es cierto? ¿Sí? La sexualidad así vivida lleva a la larga, o a veces no tan larga, a que uno se siente después con las manos vacías, con el corazón vacío. No calma la soledad, porque no es un verdadero encuentro, ¿no es cierto? Es usarse, aunque sea recíprocamente, usarse, ¿sí? para un momento de satisfacción, ¿sí? Entonces, ahí lo que hay que insistir es, pobre gente, es decir, qué equivocada que está en el camino, cómo están desacertando y no encontrando. Y el mensaje que hay que tratar de darles, con el ejemplo, pero también cuando es el momento con las palabras, es que por ese camino no encuentran lo que buscan, ¿sí? Es como aquel que quiere ir a Mar del Plata, ¿no? Y entonces toma la ruta 7, ¿sí? Y entonces uno dice, no, la ruta 12 por Mar del Plata. No, a mí nadie me impone nada, yo quiero ir por la ruta 7, además me queda mucho más cerca de mi casa. Sí, también me queda mucho más cerca de mi casa, nadie me lo impone, pero no voy a llegar a Mar del Plata por la ruta 7, ¿sí? Es decir, es eso, ¿no? El pecado es no acertar por el camino que me lleva a lo que estoy buscando, ¿sí? Y eso es lo que hay que tratar de buscar. Entonces, desde esa óptica, ¿sí? Se ve, me parece a mí, ¿no? Se ve más claramente, ¿no? Cómo, ¿sí? El matrimonio, tal como lo entendemos los cristianos, ¿sí? Es el camino ideal para lograr esa vocación al amor, que está en la raíz de nuestra misma vida humana, de nuestra esencia humana, ¿no? Acuérdense, Familiares y Consortes, un texto conocido, ¿no? Pero Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, llamándolo a la existencia por amor, lo ha llamado al mismo tiempo al amor. Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor. Creándola a su imagen y conservándola continuamente en el ser, Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. El amor es por tanto la vocación fundamental e innata de todo ser humano, ¿sí? Por supuesto que puede realizarse de distintas maneras, el texto lo conocen, sigue mostrando las distintas vocaciones, ¿sí? Pero el matrimonio es una de esas vocaciones, ¿sí? Y tiene sentido cuando efectivamente nos lleva, ¿sí? a desplegar nuestra capacidad de amar, es decir, de entregarnos totalmente, de entregarnos por el otro, ¿sí? Y expresar en esa unión tan particular del matrimonio, que es la unión de los cuerpos, la unión sexual, expresar una entrega total al otro, ¿sí? Ahora, eso está grabado, ¿no? En la esencia misma de la sexualidad, ¿sí? Los gestos corporales no son neutros, los gestos corporales tienen un sentido, ¿sí? Una sonrisa, ¿no es cierto? Extender los labios, no sé cómo describirla físicamente, expresa algo, ¿sí? Está expresando naturalmente la alegría, ¿sí? De encontrarme con el otro, lo decía, ¿no? La unión sexual expresa algo, expresa la entrega sincera y total, la entrega desnuda. La entrega desnuda significa la entrega sin tapujos, es decir, soy capaz, confío tanto en vos, ¿sí? Que no me cubro en nada, no me reservo nada, ¿sí? Entonces me doy totalmente a vos, ¿sí?
cuando llego a este punto siempre me acuerdo de una película norteamericana, bastante frívola, pero que tiene una perla, ¿sí?, que para mí es valiosísima, ¿sí? La película es Vanilla Sky, ¿sí? Los actores son Tom Cruise, Cameron Díaz y Penélope Cruz. Siempre me olvido la morocha. Por los actores y por la temática se dan cuenta que es una cosa bastante frívola. Pero bueno, la película empieza en la cama, ¿sí?, para variar, ¿sí? Tom Cruise y Cameron Díaz en la cama, ¿sí?, y despertándose y lo digo rápidamente, burlándose del matrimonio, ¿sí? Dicen, sí, el día que nos casemos, si algún día nos casáramos, perderíamos toda la felicidad de acostarnos, una cosa simple. Después de las escenas viene el cumpleaños de él, ¿sí?, y en el cumpleaños de él conoce a la morocha, ¿sí?, y se ve que la trae, ¿sí?, porque empieza a hablar con ella y la otra se ve detrás en segundo plano, la rubia mordiéndose, ¿no?, los labios porque, de celos, que está con la morocha, etc. ¿Sí? La escena siguiente, él lleva a la morocha a la casa de ella, ¿sí? No se acuesta, ¿sí?, en la película, ¿sí? Curiosamente no se acuesta, pero es parte de la temática también. Cuando él sale, como a las 6 de la mañana, que ya está saliendo el sol de la casa de ella, ¿sí?, lo espera afuera nada menos que la rubia Cameron Díaz en el auto, ¿sí? Y la rubia le dice: me doy cuenta que no te acostaste con ella. No lo dice, pero uno entiende suficientemente, y entonces me pongo más celosa. Porque entonces quiere decir que tu relación con ella es algo más que la relación conmigo, ¿no? Entonces lo invita a subir al auto que ella lo va a llevar. Él, después de resistir un poco, acepta el auto. Y en el auto está, digamos, la parte que yo valoro más. Ella empieza a quejarse con él, ¿sí?, de que él no ha cumplido sus promesas. Y él, pobre tipo, dice: ¿qué promesas? ¿Sí? ¿Qué promesas? Ninguna promesa. Era bien clarito, los dos estábamos de acuerdo en que no había ningún compromiso y ninguna promesa, ¿no es cierto? Y entonces ella le responde: cada vez que te acostabas conmigo, tu cuerpo me hacía una promesa, aunque vos no quisieras. Esa es la frase de ella, ¿no? Tu cuerpo me hacía una promesa. Sí, porque el acto sexual es eso, está expresando eso, ¿sí?, aunque uno después lo deforme y lo castre, porque es castrar el acto sexual, no dejarlo expresar la promesa que tiene que expresar, es decir, la entrega total del uno al otro, ¿sí? Me permito leer un parrafito de alguien más autorizado que yo en estos temas, que es el doctor Carlos Velasco Suárez, gran psiquiatra católico argentino, falleció el año pasado, ¿sí?, sea también un homenaje a él, ¿no?, el leer este pequeño pasaje que dice así: la liberación caótica de los componentes parciales del amor humano, el amor libre, expresa en realidad una brutal represión del amor humano en lo que éste tiene de más esencial: ser un amor personal. La hoja de parra que antes cubría los genitales, dice un autor, cubre ahora los rostros de las personas. Esta represión mata precisamente la felicidad, la alegría y tarde o temprano el gozo físico del amor humano. Lo dice un psiquiatra que tiene la experiencia de tanta gente que va al consultorio, y en el consultorio, ¿sí?, en el consultorio uno ya no actúa más, ¿sí?, no dice lo que los demás esperan que uno diga, ni se manda la parte ante los otros. En el consultorio sale la verdad, o tiene que salir la verdad, ¿sí? Bueno, el doctor Velasco Suárez dice eso, ¿no? Es decir, no dar a la sexualidad el sentido de encuentro personal de persona a persona es reprimirla, es castrarla, es quitarle lo más profundo y esencial, ¿sí?, que en última instancia, ¿no?, impide el verdadero gozo de la vida sexual del amor humano, ¿sí? Bueno, si esto pasa con la sexualidad, ¿sí?, entonces entenderlo bien muestra y explica el sentido genuino del matrimonio cristiano, el sentido de la castidad, el sentido del noviazgo como preparación para una entrega que sea verdaderamente total y exclusiva, ¿sí?
y que no, cuando uno empieza, ¿no?, a expresar la entrega antes de que su corazón esté realmente dispuesto, ¿no?, antes de decirlo en su corazón, lo empieza a decir con su cuerpo, entonces después es cada vez más difícil, ¿sí?, que esa entrega exprese realmente todo lo que tiene que expresar, ¿sí? En cambio, ¿sí?, cuando realmente, ¿no?, uno se prepara y crece en el amor y cuida su corazón, hay una ONG, sí, que se llama así, Cuida tu Corazón, que es destinada a eso, ¿no? Qué linda frase, qué bien lograda, ¿no? Y cuida su corazón para que sea capaz de amar y de expresar verdaderamente y sinceramente, ¿no?, en el amor sexual, todo lo que él quiere expresar. Entonces, qué lindo, ¿no es cierto? Cómo crece el ser humano, ¿no? Cómo va caminando hacia su plenitud. Por supuesto, una plenitud y una felicidad, ¿sí?, también, ¿sí?, jalonada de dolores, de sacrificios y de momentos difíciles. La vida matrimonial, ¿sí?, está jalonada por momentos muy difíciles, ¿no es cierto, Pablo? Sí. Por peleas y qué sé yo, cuántas cosas. Pero qué lindo es cuando uno ve digamos, que el amor sincero es fecundo, se transmite a los demás, ¿no es cierto? Y puede ser seguido por los demás, ¿sí? Quiero terminar, ¿sí?, volviendo a lo inicial, ¿no? Entonces, ¿cómo redescubrir el sentido y el valor de la familia cristiana, de la familia en general, pero de la familia cristiana en particular, ¿sí? ¿Cómo redescubrirlo? Entonces, meditando y viviendo intensamente, ¿sí? Y al meditarlo y vivirlo intensamente, irradiarlo con el ejemplo, ¿sí?, e irradiarlo cuando hace falta también con la palabra, ¿sí? Termino por la referencia a un congreso sobre la familia que se hizo en Mar del Plata, ¿no es cierto?, hace unos pocos años. Era todavía obispo Monseñor Puigay, ¿no? Y nos invitaron también a dar una charla allá, y cuando llegamos nos impactó muchísimo el clima de alegría, ¿no?, que había en el congreso. El congreso había sido preparado con un año de anticipación, ¿sí? En todas las parroquias, durante semana a semana y mes a mes, iban reuniendo los grupos, parroquias, centros misionales, colegios, etc. Y en un momento yo miré el lema del congreso escrito, ¿sí?, allá arriba, y entonces entendí todo, ¿sí? Porque el lema del congreso decía: celebrar y proclamar la belleza de la familia cristiana, ¿sí? Ese era el sentido, ¿no? Tenemos que celebrarla, para lo cual tenemos que vivirla, ¿no?, para lo cual tenemos que entenderla, ¿sí?, que celebrarla, y proclamarla, ¿no?, y proclamarla con nuestro ejemplo y con nuestras palabras, ¿sí? Bueno, pero le doy a Paula, que tiene que desarrollar la segunda parte. Bueno, me gustó mucho. Ahora tenemos una caída de tono porque mi idea fue pensar un poco en la situación concreta, histórica de la familia de hoy, particularmente de la Argentina, por lo cual me apoyé en una serie de números, pero no van a ser solamente números, para subrayar esa palabra del hoy. Nosotros presentamos hoy esta riqueza, la queremos celebrar, la riqueza y la belleza de la familia cristiana en un mundo que ha absorbido acríticamente, porque ha creído en el canto de algunas sirenas, un planteo distinto. Sin embargo, hay algo en nuestro corazón, en nuestro modo de ser, que reclama y anhela por una vida familiar del tipo que nosotros los cristianos, no por mérito nuestro, sino por el llamado de Cristo, todavía guardamos con seguridad dentro de nosotros. Hay un discurso de la cultura contemporánea que quiere que nos percibamos como anticuados. Nos dice, bueno, sí, la gente antes se casaba. Y frente a esta especie de descalificación histórica, nosotros pertenecemos a algo del pasado, mirando dentro del corazón del hombre sus necesidades, descubrimos que minga del pasado, es decir, el corazón del hombre sigue necesitando vínculos intensos, lugares que son su hogar, la posibilidad de tomar decisiones profundas entre gente que lo entiende, que lo estimula, que se lo reconoce. Y eso lo da específicamente una familia mediana, no digo perfecta,
que funcione, donde seguramente va a haber problemas, seguramente, los habrá entre el marido y la mujer, los habrá con los hijos o con periodos de vida de los hijos, o con los esposos, esposas de los hijos, o los no esposos y no esposas de los hijos, y algún yerno o nuera que a uno no le cierre por una serie de razones, algunas veces objetivas, ¿no? Todo eso sucede, y sin embargo hay que seguir caminando, y uno lleva este don que no merecemos claramente, de poder vivir en una familia que más o menos funciona. Entonces se nos pide que este tanque de amor, como dice algún psicólogo, sirva para seguir adelante y para llenar la necesidad de amor también de las otras personas, dentro de las cuales están quienes no vivieron una vida familiar satisfactoria, y no por culpa de ellos, sino por una serie de circunstancias, ¿no? O que vivieron una quebradura familiar y bueno, después se recachutan como pueden y necesitan en algún lugar sentir que es posible el amor, que es posible ser comprendido, que es posible donar. Creo que ese es nuestro camino. Y le digo ahora quién es el asesino, en realidad no tendría que decir ahora, pero después de un pantallazo de las nuevas formas familiares y qué sé yo, lo que nuestra cultura cree ser un progreso y un avance, etcétera, etcétera, sin embargo, cómo la mentalidad de la gente en la Argentina es más sensata de lo que parece por estas manifestaciones así visibles y multiplicadas por los medios. Que los medios parecen mostrarnos un mundo en donde todo ha desaparecido. Hace poco apareció, por ejemplo, la noticia que parecía un gran progreso, donde un hombre y una mujer podían desear procrear sin ser ni pareja ni nada, como diciendo, ni amigos. Es decir, lo mira estéticamente y dice, mira, mire bien, por tus piernas largas y mis ojos grandes, engendremos un hijo, ¿no? Acá hay un chiste, creo que era de Bernard Shaw, que se encuentra con una actriz y la actriz le dice, qué maravilloso si pudiéramos engendrar a un hijo con mi belleza y su inteligencia. Y él le contesta, mire si sale al revés. Se ve que era inteligente, que captó, ¿no? Bueno, quiero decir, si ese es el criterio, que no es el amor, sino alguna cuestión genética, no sé cómo llamarla, vamos mal. Eso se hace con los perros, se hará con algún caballo que para sacar pura sangre elegís al que fue campeón, con la campeona, no sé. Es más, lo había pensado Platón hace mucho tiempo, que cuando se imagina la república, imagina que entre los jóvenes los van a entrenar, tanto varones como mujeres, y van a hacer que ¿cómo se dice?, compitan en competencias atléticas, de atletismo, carreras y lo que fuera. Y después a los que llegan primero, varones y mujeres, le van a permitir que se acoplen enseguida. Y lo segundo también, los últimos no, le van a poner todo un tema que los astros, la confusión no es muy buena, o que el momento no es, como para que no engendren chicos más o menos, ¿no? Es ridículo porque, claro, esta eugenética aplicada a los seres humanos realmente no conforma lo que nosotros entendemos que es el amor que somos. Entonces, la siguiente puede ser. Bien, yo esto lo puse como para asegurarle por dónde iba. Esta primera lámina, en el fondo, pone el acento en el hecho de que, ¿puedo pararme? Que en el ser humano hay, como somos personas, está puesto dentro de nosotros la apertura a los demás. Porque, mire, esto me lo copié de Ludwig Feuerbach, es decir, un filósofo alemán de la izquierda hegeliana que en algunos aspectos inspiró a Marx, pero en esto me inspiró a mí. Dijo, cada persona que existe implica a otras dos. Está buenísimo. Hoy día implicaría en algunos casos a otras 5 o 6, porque depende del vientre subrogado, donante de uno, donante del otro, y el técnico que hace toda la operación. Pero en todo caso, el nacimiento humano es ya plural, y el hecho de que uno nace varón o mujer dice que hay varón en el caso de que haya nacido mujer y viceversa. El hecho de ser cuerpos sexuados y por lo tanto personas sexuadas ya nos hace abierto al otro. Hay algo perfectamente humano distinto a mí. Entonces yo estoy como abierto a la comunicación, porque el juego del humano y el juego de la persona se hace también en esta relación profunda. Por otra parte, quienes somos no procede de nosotros. Quienes somos proceden de los demás, curiosamente. Es en el intercambio yo-tú, pongamos, de la madre con el hijo, que el hijo empieza a saber quién es. ¿Y se fijaron cómo los hijos se escuchan cuando hablamos de ellos? Porque ellos no saben quiénes son. Y hay de nosotros si hablamos mal de ellos, ¿no? Porque le estamos fijando una imagen interior que no es positiva. Y lo hacemos,
lo hacemos. Alguna de mis hijas me decía respecto de mi hija menor: mamá, siempre la criticás. Yo no la critico. Bueno, la criticás con nosotros y la mirás críticamente. Se me hizo ver que tú, que ella, que se estaba, mejor dicho, el yo de ella, que se formaba frente a mi tú, a mi madre siendo tú, no era tan bueno, porque mi mirada era crítica, cosa de la cual yo no era consciente. Pero es tan fuerte esta vinculación social que hasta mi identidad, que es lo mío, me procede en parte de otros, en buena parte de otros. Finalmente, entonces, bueno, esto está implicado en el hecho de que vamos forjando nuestra personalidad recibiendo comunicación y aprendiendo a comunicarnos, escuchando y expresando. Y se hace de mil maneras, se hace con las palabras, pero mucho antes se hace con los gestos, y eso se hace durante toda la vida. Una persona sorda puede no oír las palabras, pero sí ve las miradas o capta los gestos de cariño. Y un niño, mucho antes de poder formular un pensamiento, percibe si es recibido con amor. Lo percibe y siente la falta de amor, ¿no? Bueno, es sediento de eso, y ese es el comienzo de la comunicación. Decía un pedagogo, que es Julio César Lavaquet, que cuando un niño llora y se lo atiende, hay 3 buenos mensajes. El primer mensaje, que el mundo es bueno porque me da lo que me hace falta. El segundo mensaje es que vale la pena comunicarlo porque me viene una respuesta. Y el tercer mensaje, de niño, ¿no?, es que yo soy valioso porque me responden, ¿no? Fíjense ustedes cómo la comunicación fija estas características tan importantes en las personas. Bueno, ahora puse ese renglón que tiene que ver con el hecho de que somos abuelos. Queremos que respeten la riqueza que tiene pertenecer a otra edad. Uno ve los niños, ve los padres, los abuelos. En nuestro caso, frecuentemente están los bisabuelos. Somos una familia de 4 generaciones que se ve frecuentemente. El padre de Héctor tiene 99 años. Por supuesto camina, juega al golf, habla, etc. Está un poco sordo, lo cual en nuestra familia nos beneficia notablemente. Hay un ruido constante. Pero bueno, se entiende todo de las generaciones, porque tenemos ritmos diferentes. Mi suegra sonríe solo en presencia de los bisnietos. Cuando vienen se activa y trae una bolsita llena de caramelos, de chocolatines en realidad, Marroc, por la precisión, lo digo porque una de mis nietas fue a un kiosco y dijo Mimi. Cuando vio los Marroc ya lo identificó con el nombre con que la llaman, que es Mimi. Es decir, ya es minúscula, tiene menos de 2 años y ya el chocolatín ya lo combina con la bisabuela, ¿no? Entonces las edades se dan cosas una a otra. Los abuelos, por ejemplo, tenemos otro ritmo más tranquilo, menos pretensiones. En cierto modo, como dicen mis hijos, hacemos parecer que con nosotros todo es posible, o casi todo, ¿no? Sí, dale, bueno, que lo coma ahora. Pero ya comió que coma otra, no sé. Es propio del paquete. Por suerte los abuelos no se lo ven todos los días, que serían antieducativos, pero cada tanto es como un descanso de la exigencia, ¿no? Pero no es solamente eso. En los nietos vemos lo nuevo, la vida que continúa, vemos a nuestros hijos depurados de su defecto, porque vistos en nuestros nietos nos parecen divinos. Por ejemplo, hay uno muy colérico, igual que su papá, a su edad, él me enternece. No me da ganas de matarlo como cuando era mi hijo. Con una generación de distancia, las edades se regalan cosas unas a otras. Está muy bien pensado, realmente está muy bien pensado. Finalmente, entre varias personas que se comunican, que tienen ideas, que se intercambian dones, es posible construir un mundo. Porque estoy hablando no del mundo creado, por supuesto que aprovechamos y contemplamos, sino de la parte que nos toca a nosotros, como son las reglas del juego. ¿Qué hacemos para que todos tengan acceso? Por ejemplo, a esto viene a lo que uno sí tiene acceso. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo acercarnos? ¿Cómo compartirnos? ¿Cómo resolver que hay gente que sufre tremendamente en los momentos iniciales de la vida, que percibe entonces del mundo una imagen totalmente negativa de esos 3 mensajes positivos que decía Julio César Lavaquet, que no valen, que su llanto es totalmente inútil y que el mundo es un lugar hostil? Imagínense, queremos otro tipo de mundo. Y la persona que percibe inicialmente el amor tiene más ganas de hacerlo y tiene confianza de que algo bueno puede salir. Confía en que eso se puede hacer. Por suerte, toda persona, haya sido cual haya sido su comienzo, puede recuperar, pero necesita una sobredosis de cariño, comprensión, apuntalamiento. Pero de toda persona salen cosas buenas. Y puse al final, bueno, un elegante, etcétera, pero en el artículo de Reclón
Puse también que parte de este misterio del ser personas es el tema del arte, porque el arte es inútil. Inútil en el sentido que no sirve una finalidad que no sea el mismo deslumbramiento por la belleza. Y sin embargo, te habla al corazón, te abre el corazón y te abre de dos maneras: el que expresa y el que percibe. Como yo no sé dibujar nada, digamos que mi parte artística es deslumbrarme lo que saben hacer otros. Pero es parte integrante del fenómeno del arte, y eso nos vincula tremendamente. Hay gente, tenía un alumno que era insoportable, pero cuando lo escuché ejecutar el violín que le estaba aprendiendo, me deslumbró. Y entonces ya cambié completamente mi opinión sobre él, porque en el aula no era capaz de ninguna cosa que me deslumbrara, y sin embargo él era capaz de cosas deslumbrantes, ¿no? El arte también es un vehículo que acerca, que humaniza, que iguala clases sociales, ¿no? Hay una iniciativa extraordinaria de estas orquestas juveniles que hacen eso. Toman chicos que nunca en su vida podrían haber llegado al lujo de aprender a ejecutar un instrumento y le dan esta posibilidad. Yo conozco un chico que salvó su vida, era un chico de un barrio muy carenciado, huérfano de padre, muy pobre, 5 hermanos, y lo rescataron a través de la música. Y ahora es un chico que estudió psicología social, que hace trabajo en las cárceles, hace trabajo con chicos en adicciones, y es feliz. Y sabe que la música lo salvó. La música detrás de la cual había una persona, ¿no? Personas que lo valoraron y lo quisieron. La siguiente, por favor. Bien, esta frase me la explicó un poco esto, pero voy a explicar, porque filosóficamente me explicó que no funciona bien. Pero yo quise, de hecho, José Pérez Adán es un sociólogo muy lúcido, valenciano, digo viviente, sí, tiene más o menos mi edad, creo que es un poquito más joven que yo, pero será elegante y no lo dirá. De esta frase me interesaba que viéramos cómo el individualismo siempre es abstracto, es una abstracción. Construir una sociedad sobre la base de la ficción de que somos individuos que nos han juntado con una serie de reglas de juego que son artificiales es absolutamente falso. Nosotros siempre aparecemos en el juego en un contexto social. Ningún ser humano nace solo. Primero, ningún ser humano ha sido producido por su propia voluntad, pero además ninguno nace solo, nace siempre con alguien, y si lo abandonaran de entrada, moriría. Es muy simple. Somos seres sociales en el sentido que estamos impregnados de necesidad de relación intensa con las demás personas. Y esto es transhistórico y transcultural. Esto se da en todas las culturas y en todos los tiempos de la historia. Por más que se haya querido cambiar, por ejemplo, en algún lugar totalitario donde se querían eliminar todas las diferencias, y acertadamente se habían dado cuenta que la familia identifica, por lo tanto, diferencias, bueno, han querido eliminar la vinculación con la familia. Después han tenido que volver atrás, porque los efectos no eran tan buenos. Como no son buenos los efectos en los niños institucionalizados, porque son huérfanos o cosas por el estilo, ¿qué han descubierto? Que es mejor entregarlo a una familia que lo cuide, ¿no? Porque necesita una fuerte vinculación. Y me decía una mamá cuyo marido había por 2 veces salvado la vida a un chiquito que aparecía deshidratado, desnutrido, y finalmente se lo quitaron a la madre porque tenía otros hijos, era adicta, era un desastre. Entonces el juez decidió entregárselo a él en guarda, y finalmente estaban probando un periodo de adopción, y un día ella me dijo, ya no hay diferencia. Es decir, que mostraba hacia ella el apego que es vital. Si no se crea ese vínculo más fuerte, el chico no puede crecer. Fíjense, claramente somos seres sociales, claramente, y lo somos de entrada. Después uno se percibe a sí mismo como un yo concreto, individual, pero nuestro comienzo es claramente dentro de un contexto social. La siguiente, por favor. Bien, esto también José Pérez Adán, que esta primera parte como para que sepa que no me voy para cualquier lado. Después vienen las sorpresas. La familia es la dimensión social más propia del humano. Se trata de un fenómeno universal a través de las razas, la cultura, los tiempos, con el que adivinamos que la familia tiene una razón de funcionalidad social. Es aquello que hace que la sociedad funcione. Esto es un texto de 2005 en un libro breve que se llama Repensar la familia, de corte sociológico, pero con realmente mucho fruto. La siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿qué notamos? Seguramente hay un aspecto natural en la familia como institución.
Y este también es transcultural y transhistórico. Claro, pero a eso se le añade cómo cada cultura resuelve la cuestión familiar. En algunos casos, por ejemplo, podría haber muchas mujeres, muchas esposas, una poligamia, ¿no? Poliandría es menos frecuente, generalmente se da cuando la mujer tiene un papel predominante, qué sé yo, me parece que en Polinesia había formas de poliandría, ¿sí dice poliandría? ¿Qué se llama? Sí, poliandría, perdón, corrijo el acento. Y, digamos, Susanita explicaría perfectamente por qué no funciona, porque plancharle la camisa más de un marido es demasiado, ¿no? Es una... Pero bueno, dejando de lado eso, una explicación rápida es que en los lugares en donde la fuerza del varón no sirve para nada, porque la naturaleza te ofrece los frutos, qué sé yo, una mujer se puede dar el gusto de tener más de uno, ¿no? No sé, no lo entiendo, pero entiendo que en lo cultural hay formas diferentes y no todas son del mismo valor. Y con esto me atrevo a decir algo que va en contra de una corriente de pensamiento muy arraigada, por ejemplo, en mis alumnos de facultad, que creen que, bueno, es su cultura. ¿Qué sabes vos si la tuya es mejor? Lo dicen así, ¿no? Ayer estaba hablando de la mutilación genital femenina, me parecía que era algo difícil decir, es su cultura, ¿no? Cuando me lo dicen los varones, digo, ¿cómo se nota que no te lo hacen a vos? Pero esto me lo dijo una mujer. Y yo digo, ¿me estás hablando seriamente? Sí, claro, por ahí para ellos es bueno. Perfecto, para ellos es bueno, si no, no lo harían, es bueno bajo algún aspecto. Pero para la chica que lo padece, es bueno. ¿Qué sé yo? Digo, pensalo, 2 minutos te pido que lo pienses. Si uno mide los resultados culturales o las construcciones culturales a la luz del bien integral de la persona, tanto como individuo que como ser social, ahí tiene una piedra de toque, no sé cómo decir, una prueba ácida para saber si esa solución es buena. Y me atrevo a decir que en nuestra amada cultura occidental hay algunas cosas que las resolvemos peor que en otras culturas. Por ejemplo, el trato hacia los mayores. Los apartamos, los ponemos en un lugar limpito, con gente que los atiende. Podría ser, ¿no? El espacio que le damos a los religiosos, ¿no? El ritmo. Tenemos un ritmo acelerado, medio enloquecido. Hay cosas que tenemos que aprender de otras culturas porque lo han resuelto mejor, ¿no? La misma naturaleza humana, algunas cosas les salen mejor, otras peor. Y esta instancia de globalización podría ser una instancia muy interesante de lo que se llama transculturalismo, que quiere decir que cada uno aprovecha de la cultura del otro los aspectos mejores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lugares en donde la mujer es sometida y maltratada, cuando ve una cultura donde se la considera como es justo, con igual dignidad que el varón, y probablemente le da ganas de que sea igual. Es muy difícil que alguien prefiera el sometimiento y el maltrato, porque el bien integral de la persona lo indica. La siguiente, por favor. Bien, esta frase es casi una provocación de una socióloga norteamericana que cree descubrir cuál es, por eso le puse nueva con comillas, una nueva tendencia. Antes la gente se casaba por razones económicas, porque las mujeres no trabajaban en forma remunerada y por lo tanto necesitaban a un varón que fuera el proveedor, pero ahora, en cambio, parece que empiezan a primar razones emocionales. Bueno, no sé, el antes de ella es corto. ¿Qué será? Un siglo y medio. Está pensando la familia burguesa, en donde para mantener el patrimonio buscaban un matrimonio conveniente, como dice Engels, con alguna razón, ¿no? Con alguna razón. Y que en cambio después, lentamente, empezó a asomarse la idea de que la gente se podía enamorar y elegir autónomamente un compañero o una compañera. Nosotros ya lo sabíamos. Ya sabíamos que las razones económicas, por lo menos las de este tipo, no son las que fundan una familia. Lo que funda una familia es una cosa mucho más honda, no voy a repetir lo que dijo Héctor, pero coincido plenamente, ¿no? El amor es la captación del valor del otro, y el amor conyugal, e inclusive previo al conyugal, es la captación de la posibilidad de construir juntos este mundo y de dar vida a otras personas, en un ámbito en donde estas personas puedan florecer en su capacidad. No son razones económicas. El arreglo económico puede depender de eso. Por ejemplo, la mujer muy embarazada o recién alumbrada o amamantando necesita que alguien le lleve algo de comida, ¿no? Porque de hecho la maternidad vivida sola es una maternidad desprotegida. La mujer, la madre soltera o la madre abandonada no vive mejor que la madre acompañada en su maternidad.
Hay un estudio que se hizo en la Argentina hace un tiempo, donde, bueno, no me acuerdo los porcentajes, pero la idea era la siguiente, que si la mujer tenía más estudios, era más probable que viviera su maternidad acompañada. Y cuando bajaba el nivel de estudio, que quiere decir la autoestima, la capacidad de reconocer su propia dignidad, negociaba peor el tema de la maternidad, entonces eran mucho más las madres solas que tenían primaria o menos de primaria que las madres con más estudios. Con esto no quiero mandar la parte, quiero decir, hay que fortalecer en las mujeres lo que se llama autoestima para que vivan la maternidad, que es un momento maravilloso pero también vulnerable, acompañada. Y la estructura familiar es maravillosa para hacerla. La siguiente. Bien, yo acá me voy a referir al censo de Argentina del 2010, que fue procesado casi 2 años después. Recién en 2012 empezaron a publicarse los resultados. En 2010 se hizo a toda la Argentina el número extraordinario de encuestados, fueron encuestados todos los habitantes, así que las respuestas son muchas y los porcentajes son verídicos, ¿no? Sin embargo, hay un vicio de entrada, un vicio, diría yo, ideológico, y es que el INDEC no se preocupa por la familia, la define, pero después no hay número que la acompañe. Sí habla de hogares, y el hogar es una unidad, como dice ahí, socioeconómica, formada por individuos. De nuevo, el vicio del individualismo. Cuenta las personas que viven bajo un mismo techo y que pagan entre todos la comida. Nosotros por hogar entendemos otra cosa, pero desde el punto de vista de la metodología del INDEC, el hogar es esto. Es como no nos metamos en la cuestión si hay familias o familias. Sin embargo, tiene que decir que son personas de distintas familias, también tiene que decir. Y también habla, como de pasada, de esta unidad social, biológica y jurídica, ¿no? Entonces, el hogar es un grupo de personas que viven bajo un mismo techo y comparten gasto de alimentación. Es una manera absolutamente externa de considerar lo que estamos viendo, el tema de la familia. No digo que no existan, pero fíjense, bajo ese techo y compartiendo los gastos de alimentación, a veces hay pedazos de familia que no terminaron de cumplir su función y no son vistas como lo que, digamos, tendrían que ser apoyadas como sujetos sociales, sujetos plurales. No es tanto el hogar entonces, o no es el hogar en este sentido, sí el hogar en el sentido de lugar cálido donde te recoges por todo lo tuyo. La siguiente. Bien, entonces como no se considera la familia como tal, es lógico que ya cuando empezaron el censo haya habido una bajada de línea que decía esta licenciada Ana María Edwin, directora del INDEC, anunció que el organismo eliminó la pauta de consistencia implementada en los censos anteriores, que impedía registrar a una pareja integrada por 2 hombres o por 2 mujeres. Ya no es familia, sino hogar. Y había gente que convivían, gente del mismo sexo. Entonces, el INDEC dice, es hogar, no estamos hablando de familia. Permitió entonces que cuando el jefe o jefa de familia declaró tener un o una cónyuge o pareja del mismo sexo, la relación fuera validada como tal. Ahí ya el género de las palabras se le confunde, porque una cónyuge, un cónyuge, no sé qué quisieron decir. ¿No? Cónyuge se aplica realmente a los 2 sexos. La siguiente. Estos son los países que permiten legalmente la unión, no sé cómo llamarla, la unión legal entre, además de varón y mujer, entre 2 hombres o 2 mujeres. No sé si decir que bien que mal. Sigan. Bien, ¿cuál es el resultado de eso? En Argentina hay 7 millones de parejas casadas y hay 24 parejas casadas que son del mismo sexo, que representa el 0,33% de la población. Y lo curioso es el dato siguiente, que hay más mujeres que viven en pareja que varones. Eso llama la atención, ¿no? Ahí tenemos el 53%, casi 54%, son 2 mujeres, y el 47%, yo tengo una explicación que es absolutamente heterodoxa. Las mujeres se cansan del marido y dicen, ¿sabes qué? Lo mandamos a los 2 y vos y yo nos vas a arreglar mucho mejor que ellos. Charlarán, compartirán los programas de televisión, qué sé yo, harán todo lo que les gusta a ellos. Estarán horas en la peluquería, les parecerá bárbaro y no volverán a tener que cocinar. Debe haber algún tipo de ventaja, ¿no? Bien. Pero estamos hablando de 0,33% del total, ¿no? La siguiente. Bien, y ahora viene un dato. Este dato
lo extraje de una investigación, sí, porque no aparece de dónde está, hacia acá abajo. Fuente Voices, que es la consultora de Marita Carballo, que fue contratada por la Universidad Austral, el Instituto de Ciencias de la Familia, y que sobre una muestra importante llega a estas conclusiones. Que adultos tienen un 78% de total acuerdo o gran acuerdo respecto de que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. Comparado con la investigación similar, también llevada a cabo por Marita Carballo, disminuyó de 4 puntos, que no es demasiado en una década, sobre todo por el tema del llamado matrimonio igualitario. Por supuesto, el acuerdo baja en la gente más joven, pero sigue siendo de un 70%. 70% de los encuestados entre 16 y 29 años siguen no estando de acuerdo que la definición sea otra que varón y mujer, ¿no? Va aumentando con los que son medianos y con los más maduros. Por supuesto, disminuye la gente rica y aumenta la gente más sencilla. Es decir, son más conservadores los que tienen menos plata que los que tienen mucha. Y son más conservadores los que tienen más edad que los que tienen menos. Pero el total promedio de los encuestados da que el 78% de los encuestados sigue pensando que la definición del matrimonio es entre un hombre y una mujer, ¿sí? Entonces, lo dice el 70% de los jóvenes, el 79% de los intermedios, el 83% de los maduritos. Pero está bueno, ¿no? Como resultado. Entonces, hicimos una gran revolución, no se habla de familia, sino de hogar. Cambiemos el esquema y, sin embargo, ahora, porque esta investigación es del 2015, en realidad la gente sigue pensando, bueno, matrimonio es un hombre y una mujer. La siguiente, por favor. Bueno, esto es un chiste. En unos casi 20 años han disminuido los divorcios, ¿no? Claro, que también disminuyeron los matrimonios. Esto le da razón a Groucho Marx, que decía, está probado que la principal causa del divorcio es el matrimonio. Entonces la gente hoy se divorcia menos. Bueno, la siguiente también. Y junto con este dato, también se ve que en un lapso de 20 años disminuyó drásticamente la cantidad de madres casadas que hay en la Argentina. Se duplicó las madres solteras, pasaron de 4 a 8%, y aumentaron las madres unidas en uniones consensuales. Quiere decir que hay como una menor capacidad de vinculación aún dentro de la maternidad. La siguiente, por favor. Bueno, esto es el contexto demográfico, la siguiente. En este contexto simplemente dice que hay menos gente en cada hogar. Y ahora viene esto, la estructura, siempre en la misma encuesta de Voices para el Instituto de la Familia, dice: la mitad de los argentinos viven en hogares de pareja con hijos, 50%. 2 de cada 10 hogares, es decir, el 20%, casi, en hogares monoparentales. 50% de los argentinos que viven en una estructura familiar tienen hijos, ¿no? Pero hay casi 20% que son parejas sin hijos. Por ahí hay gente más joven, que son muchos, 20%. El 11% son parejas, perdón, el 19%, me equivoqué, son con un solo progenitor, generalmente la madre. Es más frecuente que sea hogar monoparental con madre, me parece que eran 80-20, o 80 y pico a menos de 20. Después hay un 11% que son parejas sin hijos, y muchos que han aumentado, se han duplicado en los últimos 15 años, lo que se llaman hogares monoparentales, sobre todo en las ciudades. Y si la ciudad es grande, más. Perdón, unipersonales. Es decir, en la casa donde vive una sola persona, un estudiante, un profesional. Pero esto no es un fenómeno argentino, es mundial. En las grandes ciudades, tipo New York, o Toronto, etcétera, etcétera, aumenta el hogar unipersonal, donde departamentos más chicos donde vive una sola persona. Cómo será su vida afectiva no interesa, pero digamos, lo que sí es claro que antes uno se casaba, tenía casa, porque se unía con otra persona, un varón con una mujer y viceversa. Hoy día se casan en el sentido que van a una casa, pero sin pasar por ningún tipo de este proceso. Siguiente. Bueno, no importa, acá que hay más jefas de hogar, hay más jefes de hogar que jefas. Hay más varones que jefes de hogar.
Dice, la persona considerada con autoridad por el resto. Esa es la definición de jefe. Es decir, como democráticamente. ¿Quién es el jefe? Él o ella. No sé. A veces son abuelas, ojo. Bien, perfecto. Entonces veamos ahora entre los que viven en estos hogares cómo es el estado civil. Comparado 10 años, ¿no? Aumentaron los solteros. ¿Lo ven? Aumentaron los solteros, que viven ahí pero son solteros. Disminuyeron claramente los casados, pero aparentemente, bueno, divorciados, pues ya lo vimos por qué, si se casan menos hay menos divorciados. Y disminuyeron un poquito los viudos, se ve que la medicina ayudó. Perdón, hago una lectura poco seria de todo esto. Miro los números y lo que te llama la atención es que hay más solteros que antes. Siguiente. Esta sí es interesante, porque está subdividida por edad, cómo influye matrimonio y convivencia. Entonces la columna de mayor presencia de convivencia es de la gente más joven. Entre 14 y 24 años es más frecuente que haya convivencia que matrimonio. En esta nueva oleada, digamos, ¿no? Se mantiene un 60% de la gente de entre 25 y 34 años. Después va disminuyendo. Lo que no sabemos es cómo será la foto dentro de 10 años. Porque uno tiene la tendencia a pensar, ah, bueno, después se casa. No, pará. Esto es ahora, la foto es ahora. No es que indica necesariamente que los que convivieron se van a casar. Es como, la idea es que no sabes si te puedes casar, porque tanta gente se separa, bueno, por ahora estamos bien así. Como me dicen algunos, gente buenísima que yo conozco. Digo, no, ¿por qué no te casaste? Ya tienes una hija. Bueno, estamos bien así, Pablo, me lo dijiste delante de mi suegro. Así que no está casado, pero tiene suegro. Qué curioso, ¿no? Es decir, no, estamos bien así, el temor, ¿no? Hay mucha gente buena, como sus padres se separaron, este chico lo sufrió tremendamente, entonces no quiere casarse para no correr el riesgo de separarse. Y hay toda una fantasía, que es totalmente no científico, que dice que las mujeres, mientras no te casaste, están buenitas. Cuando te casás empiezan a exigir. Entonces el varón dice, por ahora, ¿no? Y en algunos casos me dijeron que era verdad. Hacía buena letra. Todo esto es rigurosamente no científico y absolutamente inmoral. El siguiente, por favor. Bien. Esto es, bueno, el 70% tienen hijos. Está bien, en Argentina todavía sigue bien. Ahora hay una porción grande sin hijos, pero dividida por edades, se ve, aumenta cuando la gente más grande seguramente tiene hijos, dividida por capital e interior, en la capital baja y sube en Gran Buenos Aires y un poquito se estabiliza en el interior, y aumenta la presencia de hijos cuando disminuye el poder adquisitivo. Hay más hijos cuando hay menos plata. También habría que decir que cuando hay más hijos hay menos plata, ¿no? Eso también sucede, doy fe. La siguiente, por favor. Yo quiero terminar con una segunda parte. Al comienzo dije que creo en la familia por tales y cuales razones. Después hicimos un pantallazo, hay una serie de nuevas costumbres que atentan contra la familia. Algunas las describió Héctor, es decir, es un tipo de sexualidad individualista, porque soy yo que me juego en esto por mí, pero cuando deja de interesarme paso a otra cosa, directamente soy un coleccionista o una coleccionista y paso de uno a otro. Pero entonces después ya la siguiente relación es difícil que uno se entregue del todo, porque si viene mal herido, quiere herir más que ser herido, etcétera, etcétera. Se hace una cadena perversa. Está el tema del entonces, el individualismo, permisivismo sexual, este tema que no podemos definir si el matrimonio es varón o mujer o la otra decisión, unión que sea, y finalmente si la familia es una forma del pasado. Dice, 4 puntos podrían ser más que atentan contra la idea de familia. Sin embargo, ¿de dónde me viene la ayuda? La ayuda me viene de un ex marxista, actualmente Foucaultiano y ateo, que es Luc Ferry, que ha sido ministro de la Juventud en Francia, que en un libro que se titula Famille, je vous aime, familias, las amo, hace esta afirmación. Es un libro de 2006, dice, más allá de las apariencias engañosas, el único espacio social en que los últimos 2 siglos ha ganado profundidad, intensidad y riqueza, es el que mantiene unidas a las generaciones en el seno de la familia. Y tiene otras varias afirmaciones. Por ejemplo, dice,
Hoy la gente se casa solo por amor, no hay ninguna otra razón. Tiene razón. De hecho, hasta por amor no se casan, pero si se casan es por amor. También dice, la edilicia acompaña el proyecto familiar, porque hoy se construyen las casas pensando en el dormitorio para el papá y la mamá, en el dormitorio para los chicos, un espacio común. Pero antes no era tan así, no estaba tan bien dividida la intimidad conyugal del resto de la familia. Da varios ejemplos, por supuesto, de otros sí. Entonces esto, como diciendo, a ver, abrimos el juego a todo lo posible y sin embargo hay algo que hace gravitar las relaciones interpersonales hacia esto de la familia que estaba bueno. Siguiente. Bien, yo acá hice una especie de pantallazo de lo que puede ser la familia considerada como sujeto social, ¿no? Es el lugar más oportuno para el recambio generacional. Porque la familia de varón y mujer es la única unión naturalmente fecunda. Acá me pelean diciendo, pero también hay parejas de varón y mujer, vieron que no digo heterosexual, porque eso también es ideológico, de varón y mujer que no pueden tener hijos, es verdad, pero no, siempre por algún impedimento. Naturalmente, la fecundidad procede de la capacidad generativa de la mujer unida al varón, ya lo sabemos. Si usted está en la familia, es el lugar menos caro para tener hijos, porque digamos, todo lo otro implica un juego inclusive económico muy grande. Además, es el lugar donde se aprende el amor generoso, porque primero, dentro de la familia lo recibimos. Un niño es, no sé cómo decir, un absorbedor de amor intensísimo. Son 24 horas por día y 7 días por semana, 365 por año, 366 los bisiestos. Es decir, la verdad que uno está nosotros nos tocó el fin de semana pasado estar 24 horas nada más, con 4 nietos, terminamos de cama. No, dice, ¿cómo hicimos? No lo sé, yo hoy no lo podría hacer. Y no son tan malos, ¿no? Pero tener conversado, el otro, no sé cómo decir, es complejo, es amor generoso. Reciben, pero también aprenden. Que no es que si los padres los atienden con cara de asco todo el tiempo no debe ser muy agradable. Pero la madre le sonríe, se levanta de noche y le sonríe igual, no es que lo odia, ¿no? Bien, ya dije el tema de la identidad. José Pérez Adán dice que en la familia se genera tiempo, porque se ahorra, porque hay algo que hace que el otro tenga despejado el camino, por ejemplo, de su crecimiento. En vez de ponerle obstáculos, le despejas el camino. Hay una transmisión también de contenidos, ¿no?, que hace que eso sea más fácil. También es un lugar en donde se aprende la confianza, esto me parece fundamental. Una familia medianamente funcional te hace creer en los demás. Le voy a preguntar a papá, le voy a preguntar. Yo veo también entre mis hijos, ahora que tenemos un WhatsApp colectivo, che, ¿me puedes cuidar a Frank entre tal hora? Yo no puedo, yo puedo. La confianza se multiplica y se extiende, ¿no? Como hemos sido criados en un clima de confianza, entonces estamos, ¿cómo se dice?, predispuestos a confiar. Y esto es muy bueno para el mundo, es muy sanante. El individualismo es desconfiado de entrada, porque está centrado en el interés propio. Pero en la familia se aprende que el interés propio se ensancha. A mí me importa que mis hijos sean felices. Y me importa, es decir, mi felicidad pasa a través de eso. No digo tanto como mi felicidad. Mi felicidad cambió de cara, ¿no? Y cuando hay nietos y ahora, bueno, se ensanchan los nietos. Realmente el aprendizaje de la confianza es un aprendizaje que se irradia, se expande. Esa es la idea. Bueno, ya lo dije, el bien que surge de edad, el valor de las generaciones, que José Pérez Adán habla del tiempo diacrónico. Nosotros vivimos la vida diacrónica. También tendría que haber puesto sincrónico. Y la sincrónica en el sentido de que distintos tiempos están juntos en ese encuentro familiar. Y esto lo dijo Héctor, la transmisión vivencial de los valores. Siguiente lámina, por favor. Bueno, esta es la sorpresa. Ya está la hora, ¿no? Sí. Esta lámina muestra que en el fondo la gente sigue apreciando, son 3/4 de todos los encuestados, que son un montón, sigue pensando que el principal aspecto sobre el que tendría que centrarse una sociedad ideal, lo dicen, el 75% de los encuestados sigue siendo la familia. Eso está bueno. Y siguiente. Y acá se ve comparado con hace 10 años,
antes eran 80, ahora son 75. Bajó un poco, pero no dramáticamente. Entonces siguen pensando, bueno, y con gran distancia con las otras realidades, ¿no? Muy diferente, individuo, gobierno, iglesia, negocio, etc. Es menos central que el tema de la familia, que evidentemente está más allá de la edad de la gente, más allá de su credo y más allá de su condición económica. La siguiente, por favor. La familia fundada a través del matrimonio es la unidad fundamental de la sociedad. No hay variaciones prácticamente, un 1% en 10 años. La gente sigue creyendo en la Argentina que la familia es central y sigue creyendo cuerdamente que la familia es central, porque también resuelve varios problemas, el problema de la identidad, la nueva generación, la identidad de la persona, hasta la salud física. En una familia hay más cuidado de la salud de la gente, más gente para atendernos mutuamente, ¿no? Más gente atenta a lo que estamos haciendo. Y bueno, concluyo con esta última frase, creo, sí. Es una frase también de otro sociólogo norteamericano que se anima a poner el acento en la funcionalidad de la familia. Hay una montaña de evidencia científica que muestran que cuando la familia se desintegra, a menudo los niños terminan con heridas intelectuales, físicas y emocionales que persisten por toda la vida. Por lo tanto, animarnos a hacer funcionar nuestra familia y animar a nuestros hijos para que formen buena familia, y a los otros jóvenes que nos toque escuchar o, en fin, educar, significa darle a la sociedad una oportunidad de salud. Buenas familias producen personas más confiadas, más seguras, con una identidad menos, no sé cómo decir, tambaleante, menos conflictiva, etcétera, etcétera. Una familia que medianamente funciona, que tiene el tiempo a su favor, porque si comete un error un día, tiene los otros días para corregirlo, ¿no? Y que aprende, como dijo Héctor también, la necesidad de tener que crecer. Yo creo que cuando uno llega a la madurez de la vida, en fin, no sé cuántos años viviré, pero estoy segura que este debe ser el tramo fundamental. Esta idea del crecimiento ya no es un optional, es obligatorio, ¿no? Cuando el tiempo que me queda, me imagino que menos que, digamos, hay un despropósito que me quedará tanto como el que viví, francamente, me pondrían en un Guinness o algo por el estilo, entonces la idea de que hay que progresar es todavía más contundente. Bueno, no estamos solos, creo que trabajamos para el mejor jefe, ¿no? Que además nos da mucha ayuda para poderlo hacer bien. Muchas gracias.